Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a hacer una oración muy especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento, ya sea de salud, de sus relaciones personales o de dinero. Si tú quieres hacer algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer en los comentarios de este video o lo puedes hacer en tu corazón. Yo respondo en la menor brevedad posible. El universo nos devuelve con muchísimo más amor, todo ese amor que impartimos en las oraciones. Quiero comentarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera para aquellas personas que se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso instante, lo importante es que tengan a alguien especial en su corazón. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para los que preguntan por su economía. También te quiero sugerir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, déjala. Devuélvala al universo con mucho amor, con el mismo amor que fue entregada a ti en determinado momento. Bueno, voy a comenzar esta lectura con mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Que pienses en tu persona súper especial, que la nombres en voz alta, en voz baja, que la nombres en tu mente. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Bueno, ya salió la primera carta. Bueno, vamos con esta lectura. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que se les viene a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial te ama, tu persona especial te quiere, tu persona especial tiene sentimientos muy firmes por ti. Ha sido frentero y frentera con esta situación y dice que contigo está cumpliendo todos los sueños que ha tenido, que tú eres esa persona que tanto ha esperado durante muchísimo tiempo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que dudas mucho y que realmente no tomas una decisión para consolidar la relación de ustedes, que te lo ha dicho, te lo ha insistido, pero que tú como que no te animas, no te arriesgas, tienes ciertos temores y que no te animas a consolidar la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos eres bastante bravito o bastante bravita y que es una situación que no sea que le moleste, pero que sí es algo que tú pudieras mejorar. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que la relación de ustedes siga hacia adelante. Van a llegar a otro nivel con respecto a su relación y se van a dar cuenta que ustedes realmente son un equipo que puede progresar en todos los sentidos. Van a lograr éxito en lo económico, en lo social, en lo personal, en todos los sentidos. Tienen que tener muchísimo cuidado con la inestabilidad emocional de uno de ustedes o de ustedes dos, porque esto puede afectar también su relación o los puede estar afectando a ustedes. Lo importante es que ustedes se van a dar cuenta o van a ayudarse el uno al otro, se van a apoyar y cambiar sus estrategias, van a poner correctivos para que la salud espiritual, mental y física en todos los sentidos de ustedes esté lo mejor posible. Bueno, el consejo de sus guías espirituales: que sigan trabajando por su relación, que sigan esforzándose por su relación, porque todo este trabajo, cualquier tipo de sacrificio que ustedes hagan el uno por el otro va a tener frutos, muy buenos frutos, y su relación va a seguir para adelante. Vamos a ver qué nos dicen mis queridos angelitos para el día de hoy. Bueno, te salieron 2 angelitos súper maravillosos. Mira, dice este angelito:
Fortuna en tus viajes. Bueno, si ustedes están pensando hacer un viaje, no importa si es corto o es largo, les va a ir muy bien en el viaje que van a hacer. También les recomiendo el viaje hacia su interior, cultivando su vida espiritual en pareja y de manera individual. Mira, ese otro angelito te dice: en los viajes te encontrarás. Bueno, otra vez del viaje. Ustedes dos como que se van a ir como que de luna de miel o algo así, y esto va a ser totalmente beneficioso para ustedes, para su pareja, porque después de este viaje ustedes van a venir resueltos a un escalón más arriba con respecto a su relación. Me alegro muchísimo, mis queridos amigos y amigas que están en su relación. Bueno, y los que están solitos, muy seguramente, los que están en contacto cero, muy seguramente un viaje les va a beneficiar muchísimo. Vamos ahora con mis solteritos y solteritas que consultan el horóscopo en el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, tú estás enfrentando o estás vislumbrando cierto tipo de trámite judicial, pero mira que las cartas me dicen que es algo que tú puedes evitar si es en tu contra, bueno, y que si es a tu favor, definitivamente este trámite va a salir muy bien a tu favor. Que eres una persona con una capacidad de entrega, con una capacidad de trabajo muy en otro nivel con respecto a las demás personas, y que esto te está trayendo bastantes beneficios a ti en este momento. Eres muy seguro, muy segura de ti mismo, y esta situación a ti te ha permitido avanzar en todos los aspectos, en cualquier, ya sea económico, personal. Bueno, en cualquier situación te está permitiendo avanzar en tus proyectos súper bien. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con una persona de Cáncer, Piscis, Escorpio, que tal vez en un futuro más bien cercano se va a acercar a ti, o tú te vas a acercar a esa persona. Es una persona que te puede traer una relación bastante turbulenta. Ten muchísimo cuidado si es realmente lo que tú quieres. Triunfos en cualquier cosa que tú te propongas, triunfos en el amor, triunfos en todos los sentidos que tú, en todos los aspectos de tu vida. Esto se te permite porque eres una persona que confías muchísimo en ti, confías en tus capacidades, y has logrado un nivel de madurez emocional y espiritual bastante grande. El consejo de tus guías espirituales: que cuiden mucho tu carácter, que cuiden mucho la manera en la que tú te diriges a las demás personas, cómo les reclamas, o cómo en el momento de tener algún enfrentamiento con alguien, que no te vayas a desbordar para no tener dificultades por alguna reacción muy violenta o algo negativo, algo de lo que te pudieras arrepentir de haber dicho o hecho después. Vamos a ver qué te aconsejan tus angelitos. Este angelito te dice: fortuna en tus viajes. Bueno, vas a hacer un viaje en el cual te va a ir excelentemente bien. Vas a encontrar algo, puede ser económico, algún negocio o algo así, pero también podrías hacer un viaje hacia tu interior, hacia ti mismo, y cultivar tu vida espiritual, que esto te traería beneficios espectaculares. Mira, este otro angelito te dice: no falles a tu palabra, especialmente a los promesas y a lo que quieres. Tienes que cumplir contigo mismo. Si te has prometido algo a ti mismo, cúmplelo para ti, avanza, y la palabra que has comprometido con otras personas, cúmplela para que te vaya muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora voy con la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que estás viviendo en este preciso instante, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno,
En cuestiones de economía, tú eres una persona bastante inteligente y leal a sus principios y esto te ha permitido a ti como saltarte cierto tipo de dificultad que se te podría estar presentando en este preciso momento. Estas dificultades se relacionan con algo que te han dicho, unas noticias bastante negativas, y tú te estabas viendo enfrentado como a cierto tipo de estafa o de engaño, y al parecer tú te diste cuenta de esta situación y estás en ese embrollo en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con personas, muy seguramente el signo Cáncer, también Piscis o Escorpio, que son personas poco leales a ti y son personas que realmente les gusta mucho como solamente la vida, la pachanga y todo esto. Yo no digo que sea malo tomarse algo y hacer su salidita de vez en cuando, pero con exceso más bien no. Esas son personas que a ti te podrían poner en una situación bastante desesperada, bastante negativa. Ten mucho cuidado, y te podrías estar confundiendo muchísimo. Son personas que te podrían llegar a confundir mucho y como que minar tu capacidad para tomar buenas decisiones con relación a tu economía, a tus negocios. El consejo de tus guías espirituales: mucha prudencia con tus negocios, lo que hablas y con lo que le dices a otras personas con relación a tus negocios, a tus ganancias. No se lo estés comentando a todo el mundo y no involucres a todos en tus negocios. Ten mucho cuidado con esta situación. Ese es el consejo de tus guías espirituales. Este angelito te dice: no falles a tu palabra. Bueno, esta situación que se te puede estar presentando como tan negativa en un futuro más bien cercano puede estar relacionado con eso, con algún negocio, alguna palabra que tú vayas a dar y que por la influencia de unas personas bastante malucas tú vayas a fallar. Entonces no vayas a fallar a tu palabra, ni contigo ni con otras personas. Mira, este otro angelito te dice: la energía te hará brillar. Este angelito tiene un traje violeta, que es el color de la transmutación. Te aconsejo piedras de este color, alguna vestimenta de este color. Todo lo que pueda hacer de este color te lo recomiendo para que transmutes energías negativas en positivas. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les mando muchísimas bendiciones y hasta luego. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón, y haz una sonrisa así gigante en tu rostro, y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante.